Walter Moncada. Vamos a continuar con los videos relacionados con funciones. En esta oportunidad vamos a trabajar con funciones de fecha. Excel considera las fechas como valores numéricos. Estos valores están entre 1, el cual es considerado el 1 de enero de 1900, al valor sería 2.958.465 aproximadamente, que va a corresponder al 31 de diciembre de 1999. Así que si usamos el número 5, estamos hablando del 5 de enero del año 1900. Si estamos usando 31, estamos refiriéndonos al 31 de enero de 1900. Y si estamos usando 32, estamos usando el 1 de febrero de 1900. Es importante entonces entender que podemos trabajar las fechas como si fueran exactamente números y por lo tanto a una fecha podemos, por ejemplo, sumarle días. Como las fechas son tratadas como números, usted podrá utilizar celdas que contengan fechas para usar funciones o definir fórmulas. Podrá sumar días a una fecha o restar dos fechas para hallar el intervalo de días entre ellas, etc., ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos un monto que se dio en una determinada fecha, 3 de enero, por ejemplo. Observen cómo se ha escrito 3 de enero, hemos puesto 03, 01, y con eso asume la máquina que se trata del 3 de enero del año presente. Tenemos 15 días para prestar, por lo tanto el vencimiento es simplemente a la fecha los 15 días adicionales y así sucesivamente. Cuando en Excel se operan fechas, al sumar números a una celda que contenga fechas, Excel considera que se suman días y el resultado se representa con el formato de fecha, ¿no? Quiere decir entonces que esta letra a 15 días debe cancelarse el 18 de enero, el 23 de enero, 17 de enero, etcétera, así respectivamente. Supongamos que esto no fueran días, fueran semanas, entonces hacemos lo siguiente: a la fecha de inicio se le suma las semanas por 7 días y eso implicaría el nuevo vencimiento. Si queremos hablar de meses, estaríamos hablando de la fecha sumado 5 por 30 en promedio para considerar meses, ¿no? Podría darse el caso que queremos saber, por ejemplo, los días de atraso que tiene una deuda. Entonces todos sabemos que aquí hay un vencimiento a través de días, ¿cierto? Sumamos y tenemos ahí. Entonces podemos calcular los días de atraso. Acá tenemos la fecha de hoy, una función. Entonces lo que hacemos es tomar la fecha de hoy y restarle la fecha de vencimiento para saber exactamente cuántos días de atraso lleva. O, de lo contrario, directamente hacer la función hoy y restarle la fecha de vencimiento. Y eso nos daría la cantidad de días. Como ven, como estamos operando fecha, la máquina lo pone en fecha. Así que tenemos que ir aquí al formato y cambiarle a modo general. Entonces con eso tenemos ya el resultado dado. Supongamos que se diera el caso, por ejemplo, como que se gestionó el 20 de enero, a 30 días nos toca recibir vencimiento. Si nosotros hacemos la operación, obviamente saldría negativo, no puede haber menos 28 días de retraso. Entonces lo factible aquí es usar la función lógica sí, que evalúe esta expresión, y si esa expresión es mayor de 0, simplemente que la ejecute, y si no, en todo caso, que ponga 0, ¿no? Es una manera más práctica y ustedes van a notar inmediatamente que en lugar de salir menos 28, va a salir el valor de 0. Otro detalle que debemos considerar en cuanto a funciones es que debemos entender que hay funciones asociadas a fechas. Excel posee un conjunto de funciones que manipulan fechas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la función hoy, que nos da la fecha de hoy. Pero también existe la función ahora, que nos da
la fecha más la hora y más los minutos. También tenemos la función año que extrae, como su nombre lo indica, el año de una fecha. Por ejemplo, si tomamos esta fecha como referencia, nos va a dar, obviamente, 2017. También tenemos la función mes, que extrae el mes de una fecha. Y la función día, que extrae el día de una fecha. Tenemos también la posibilidad de usar la función hora. Si usamos la función hora y consideramos la referencia de ahora, entonces la máquina nos va a dar la hora exacta. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque nosotros vamos a poder operar algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas muy comunes es calcular la edad. Esa es una de las aplicaciones de las funciones que podría ser la calcular la edad de una persona. Entonces, normalmente cuando queremos calcular la edad de una persona, consideramos un aspecto bastante lógico a través de un artificio, ¿no? Por ejemplo, si a la fecha de hoy, ¿no? Si a la fecha de hoy le resto la fecha en que nació, me va a dar la cantidad de días en el formato general, me va a dar la cantidad de días de vida de esa persona, ¿cierto? Entonces, si esto a nivel de expresión nosotros lo dividimos, ¿cierto? Porque claro, nos da ahí un valor. Si esto lo dividimos entre 365, que es el promedio de días por año, tenemos la cantidad en años. Entonces, por lo tanto, le podemos anteponer la función entero, ¿cierto? El entero de todo esto, y nos dará entonces la edad. Una forma lógica de calcular la edad. El entero de la diferencia entre 365. Otra forma rápida podría ser esta, ¿no? Considerar el año de hoy y restarle el año en que nació esa persona. Pero claro, el problema con esto, vamos a copiarlo y luego vamos a cambiar el formato. El problema con esto es que aquí vamos a ver una pequeña diferencia, y acá también, igual acá. ¿Por qué? Porque si hoy estamos 22 de enero, y yo calculo 2017 a 1960, voy a tener 57 años. Pero definitivamente recién se cumple el 25 de octubre. Si estamos en enero, aún debería tener 56 años. Entonces tendríamos que hacer un artificio para no considerar, porque obviamente tendríamos que ver que si se trata de un mes igual o menor, entonces la edad está bien. Pero si aún el mes es mayor, no podríamos entonces hacer la operación. Me explico de otra manera. Por ejemplo, 25 de octubre de 1960 y hoy estamos 22 de enero. Todavía no se ha cumplido los 57 años. Entonces deberíamos considerar que si el mes de hoy es menor al mes de la fecha, no debería considerarse la edad completa. Si es mayor, sí, porque ya pasó el mes. Igual pasa con el mismo día, porque podría yo todavía estar el 14 de octubre, aún no cumplo 57 años. Entonces tendría que considerar todavía 56. Quiere decir entonces que tendríamos que hacer una cuestión. ¿Cómo lo haríamos? Bien, vamos a ubicarnos aquí y vamos a escribir la función. ¿Cómo lo hacemos? Esto que parece ser una mezcla de cosas es muy sencillo de entender. Primero, si el mes en el que estoy en este momento es mayor al mes de la fecha de nacimiento, entonces ya me pasé. Quiere decir que ya tengo mi edad completa. Entonces simplemente resto, como acabamos de ver. Ahora, si no ocurre eso, es porque evidentemente no le corresponde
el mes, quiere decir estamos ahora en enero, por ejemplo. Entonces preguntamos si se trata del mismo mes. Si se trata del mismo mes, miren la función y el día de hoy es mayor al día en que nació. Entonces quiere decir que sí le corresponde esa diferencia. Es igualito, o sea, el año de hoy menos el año de la fecha. Si no se cumpliera, a esa diferencia le tengo que restar una unidad. Por eso es que ahora sí sale completo 56 años. ¿Ven? Entonces tenemos la posibilidad de manejar un conjunto de fórmulas y funciones para trabajar precisamente estas funciones de fecha. Veamos ahora si yo quiero calcular entre dos fechas los días laborables. Por ejemplo, si voy a hacer alguna liquidación o algún pago en una planilla, ¿no? Entonces yo tengo una fecha, voy a usar la función días laborables, devuelve el número total de días laborables entre dos fechas y simplemente le digo, muy bien, entre esta fecha y esta otra, vean que vacaciones aparece opcional, le doy enter y me dice entonces que tengo 22 días laborables. Pero supongamos que yo tuviera vacaciones, ¿no? O algunos días que son feriados. Entonces yo uso la función días laborables, siempre le doy la fecha inicial, la fecha final, pero esta vez voy a considerar las vacaciones o, dicho de otra manera, los feriados. ¿Correcto? Entonces yo le digo a la máquina, que voy a considerar estos feriados. Ustedes ven inmediatamente que la máquina calcula que hay 19 días laborables, a diferencia de 22, porque estábamos considerando algunos feriados. No olviden que cuando uno pone feriado podría ser, ¿no?, que yo estoy considerando de repente un día no laborable, ¿no?, como feriado. O sea, no tiene nada que ver. Por eso, si se dieron feriados durante las dos fechas, estos deben ser considerados en un rango y la expresión que resuelve los días laborados sería obviamente como lo que acabamos de ver. Simplemente le agregamos el rango que involucra a los días feriados. La función resuelve los días laborados entre la fecha de ingreso y la fecha de término, considerando evidentemente los feriados. Ese es muy útil para el trabajo de las fechas. Bien, entonces le damos enter, ya tenemos el resultado. Bien.